Tercer y último bloque ya de nuestro programa del día de hoy. Vamos a compartir una charla muy interesante que tiene que ver con toda esta cuestión política y social que estamos viviendo últimamente en la provincia de Misiones. Doy la bienvenida a la doctora Cecilia Brito. Bienvenida, Hola, Cecilia. Facundo, buenas noches. Gracias por visitarnos una vez más aquí en día de miércoles. Un gusto y muchas gracias. Bueno, Cecilia, como recién anticipaba, hay muchos temas que conversar, sobre todo en lo político y social, ¿no? Pero antes que eso, un tema que bueno, que es bastante delicado, que tiene que ver con la salud del presidente de la Cámara de Representantes. Y bueno, queremos saber cómo está esa situación. No, la verdad que también uno no puede hacerse el distraído porque es un tema que ha estado en el interés de toda la gente, ¿no? El ministro de Salud, Oscar Herrera, el doctor Oscar Herrera, ha sido quien desde un primer momento ha estado al lado del ingeniero y organizando todo el tema de su salud y ha dado un parte trasladándonos la tranquilidad de que está muy bien. Y la verdad que eso genera una gran tranquilidad. Uno no puede tampoco obviar que ha sido un gran susto y una preocupación, no solamente desde el punto de vista político, claro, sino desde el punto de vista humano. Venimos trabajando hace muchos años con el ingeniero. Él es verdaderamente un pilar para la política misionera, sin duda el político más importante para nosotros, y lógicamente el ser humano en el contexto de su familia. Nosotros somos también muy prudentes al hablar de este tema que hoy tiene que ver absolutamente con la vida personal, familiar, pero la verdad que sí podemos también corroborar en función de lo que dijo el ministro, que el ingeniero Rovira está muy bien de salud. Nosotros un poco investigando a raíz de estas cuestiones vemos que son cirugías que se hacen muy a menudo, que verdaderamente Favaloro ha sido un hombre que ha marcado un punto de inflexión en la medicina y que hoy algo que antes se llevaba vidas de miles de personas por año ha bajado totalmente los índices. Así. En realidad cuando uno va conociendo, lo conozco bueno por una persona muy cercana, por mi padre justamente, cuando uno va entrando a ver cómo se hace, las cirugías son complejísimas, pero para ellos parece algo tan simple, ¿no? Yo contaba recién la experiencia que bueno, que a mi papá le tocó pasar por esta situación y que la semana próxima ya estaba en actividad, ¿no? Claro, y da miedo hablar del corazón, pero también después uno se va de alguna manera tranquilizando a medida que pasa el tiempo, saber que ha superado exitosamente la operación, que se encuentra de buen ánimo y que la palabra del ministro nos dio totalmente esa tranquilidad. Y también siendo Carlos Rovira un hombre además muy previsor y muy cuidadoso en lo institucional y en lo político, al ocurrir esto también ha tomado las precauciones y las previsiones. Por lo tanto, nosotros en lo que compete, ¿no es cierto? Porque hoy la Cámara de Diputados, al haber finalizado el periodo de sesiones ordinarias, la única actividad importante en el área parlamentaria que queda pendiente es la sesión del 10 de diciembre. Claro. Y es lo que, la verdad que a la Secretaría llega todo tipo de consultas y de preguntas, y yo me imagino, están todos preocupados y las especulaciones de un primer momento, y en todo momento he podido trasladar la tranquilidad porque está todo organizado como para, en principio, como para el 10 de diciembre, y lógicamente no ha ocurrido en el tiempo también de esta ausencia ningún inconveniente porque nos ha trasladado nos ha impartido las instrucciones legislativas, ¿no es cierto? Y en el caso de que surgiera alguna duda, uno sabe dónde tiene que consultar. O sea que hasta el momento se mantiene vigente lo que va a ser la sesión del 10 de diciembre, normalmente, digamos, con la presencia de Rovira en ese momento. Absolutamente, en este momento nosotros tenemos todo disparado el mecanismo legislativo y no ha habido ningún cambio en ese sentido. Si eso ocurriera, ¿no es cierto?, se informaría y se dispararían los resortes legales, reglamentarios, pero uno tiene hoy la tranquilidad de que todo indica que nosotros vamos a estar en la sesión del 10 de diciembre. Recién me comentabas, bueno, que obviamente la noticia golpea un poco en lo personal, pero en la cuestión política, por ahí internamente dentro de la renovación, ¿cómo lo tomaron? Y yo puedo hablarte desde el punto de vista también personal, ¿no? Por ejemplo, haber sabido que el ingeniero Rovira con el gobernador Clos habían estado conversando las cuestiones de alta política, las definiciones de forma conjunta de la política misionera, días antes de que ocurriera esto, que antes de partir a Buenos Aires, Carlos Rovira haya estado con el gobernador, a nosotros nos da una tranquilidad de un proyecto maduro, de un proyecto que tiene a sus máximos dirigentes
en la toma de las máximas decisiones. Por lo tanto, todo lo que ocurra abajo de estas dos personas y se transforman en simples especulaciones. Y uno que viene ya también tantos años al lado del ingeniero, en lo que nos compete del área del Poder Legislativo, y la verdad que estamos, Facundo, muy tranquilos. Lo político verdaderamente está siguiendo, vemos todos los días la gestión del Poder Ejecutivo en todos los puntos de la provincia. Vemos también al vicegobernador Pasalacqua en todos los actos institucionales, es decir, en ningún momento esta situación ha generado ningún tipo de problema ni duda, ni ha generado ninguna cuestión que indique que haya un problema político en la renovación. Y hasta humildemente me animaría a decir que ha fortalecido a la renovación en tomar dimensión de que necesitamos más que nunca estar juntos, y el hecho de que Rovira y Clos tengan esta sinergia en lo político y en la toma de las máximas decisiones para los tiempos que vienen para el proyecto político y para Misiones, hacen que uno verdaderamente esté tranquilo, esté pensando en el trabajo, en las cosas que vienen en el día a día, y como siempre dice Rovira, circunscribiéndonos y focalizándonos en las cosas que tenemos que ocuparnos, ¿no? Sin salir a generar ningún tipo de especulación ni de rumor que siempre existen, pero creo que nosotros tenemos que estar con esta información que uno está sabiendo, estar muy tranquilo. Yo me quise anotar tres puntitos, ¿no? Que por ahí a tenerlos en cuenta. Que primero es sostener la gestión de gobierno, lo segundo la actividad política con la militancia, y lo tercero, teniendo en cuenta que estamos en un año preelectoral, ir viendo, bueno, los candidatos, los cuadros y los candidatos para el próximo año, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser, y sabemos que tenés un contacto directo con el ingeniero, cuáles vendrían a ser las instrucciones o las líneas políticas específicamente sobre esto? Bueno, el año primero nosotros somos en ese sentido muy orgánicos y muy verticales en nuestra organización. Y la verdad que en lo que tiene que ver básicamente en lo político, hay un tiempo y hay una fecha que seguramente sabrán el gobernador de la provincia y el presidente de la Cámara, que anunciarán seguramente esa cuestión política que va a abrir de alguna manera el espacio político electoral del 2015. En lo partidario, que por ahí sí me toca, nosotros estamos haciendo un fuerte trabajo de afiliación, ajustando todo lo que tiene que ver con la logística partidaria electoral, como para llegar al 2015 con el partido en condiciones, con el partido que es el vehículo, digamos, y con también las conversaciones con los otros partidos que integran el frente, como para poder ir organizando las cuestiones netamente administrativas electorales, claro, que se dispararán en esto. Yo quiero ser muy seria, cuando quienes correspondan tomen esas decisiones, anuncien, oficialicen candidaturas, y entonces nosotros saldremos seguramente al ruedo en eso. Pero también rescato que es muy importante ese tiempo, porque en la renovación jamás ha habido de dispararse cronogramas electorales, ni estamos en campaña, ni estamos haciendo actos ni mitines electorales, porque no podemos, porque hay una cuestión de respeto a un espacio que debe abrirse cuando ellos dos lo indiquen. Y en el sentido de que, bueno, hay muchos dirigentes de la renovación que ya anunciaron su apoyo a Hugo Pasalacqua. ¿Qué grado de injerencia tiene esto, bueno, como candidato ya a gobernador para el año que viene de Pasalacqua por parte del oficialismo? Bueno, uno puede hablar en función de todo lo que se está moviendo, y en eso no nos podemos hacer los distraídos, que evidentemente todo indica que sería el candidato natural de la renovación, y de alguna manera Hugo viene acompañando en todos los sectores y en toda la provincia, actos, reuniones, tanto de índole institucional como política, hablando con todos los sectores, nosotros en lo que nos compete como espacio político también generando reuniones para que lo conozcan, porque entendemos que Hugo es una persona con un valor humano muy importante, con una humildad que es lo que hoy la gente espera de los políticos. Es una persona que ha sabido dar lectura de lo ocurrido en las elecciones pasadas. Hemos estado con él en una reunión donde verdaderamente gente del sector independiente ha quedado sorprendida de que una persona, a veces las personas creen que esos políticos que ocupan cargos tan altos parecen inaccesibles, y sin embargo Hugo es una persona simple,
Es todo un trabajo llegar a la gente también. Exacto, ¿no? pero que en un mano a mano es una persona simple, humilde, tiene una seriedad en abordar los temas. Y bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos en este sentido de lo que yo te decía de ser orgánicos. Y bueno, si Hugo verdaderamente fuera en última instancia quien fuera bendecido por el gobernador y por Rovira, nosotros ahí estaríamos como soldados trabajando, y la verdad que nos gustaría, porque nos gusta el perfil de Hugo Pasalacqua y creemos que a la gente también le gusta, porque está esperando del político, no el político hoy. Tenía una conversación, ¿no? Parece que los grandes oradores, grandes personas, en realidad la gente hoy está queriendo personas de carne y hueso que puedan sensibilizarse con sus problemas, que sean sencillos, que sean accesibles y que puedan entender lo que al otro le pasa. Y yo creo que en ese camino vamos a poder transitarlo muy bien con Hugo. Claramente, bueno, la renovación, y también lo estás diciendo acá, ¿no? Hay un gran apoyo hacia la candidatura de Hugo Pasalacqua como candidato a gobernador. Ahora, ¿esto descartaría la posibilidad de que aparezcan otros probables candidatos o dentro del mismo esquema? Claro, y eso seguramente yo pienso lo explicarán en su momento, pero uno también, haciendo un análisis totalmente personal, yo creo que la renovación viene siendo muy seria desde el año 2003, desde la construcción y desde la fundación del espacio. Han habido fuertes compromisos, y hay un acta partidaria recientemente firmada, donde de alguna manera se relata, se hace una referencia a esa historia, y se ha hecho sobre la palabra. Se ha construido un movimiento que va a cumplir más de una década, que ya cumplió más de una década, en base a la palabra y a los compromisos asumidos, que verdaderamente le han evitado al electorado misionero internas, desgastantes, que dejan heridas, que dejan de alguna manera heridas que después no contribuyen a la construcción de las necesidades que demanda la sociedad. Yo muchas veces digo que la renovación tiene internas y que son con los sublemas, y que hasta es válido, porque en realidad en la renovación cada uno encuentra dónde canalizar su trabajo político, dándole el apoyo a un candidato. Pero internamente, al no tener esas internas, se genera un movimiento de construcción muy fuerte en base al consenso. Y es así como han surgido todos los candidatos de la renovación desde el año 2003, a tal punto que en este acta hoy refuerzan sus máximos dirigentes, y lógicamente que pensar en un candidato o en personas que quieran, tendrán que ser respetuosos de esos acuerdos, respetuosos de esos compromisos, respetuosos del mandato popular, porque nosotros estamos hablando, seguramente sin dar nombres, de un candidato que hoy es diputado nacional, y que lógicamente hasta todos los que somos renovadores anhelamos, trabajamos, hoy es nuestro diputado nacional, y que pueda cumplir, que cumpla con el mandato que le dio el pueblo para esos 4 años, y lógicamente serán procesos nuevos y futuros lo que puedan definir si en algún momento sea la candidatura. Pero creo que habla de un proyecto con una madurez muy grande, de venir sorteando tanto tiempo. No hay otra sociedad política que pueda mostrarse con esta fortaleza frente a la sociedad, Facundo. Cecilia, ¿y cómo consideras? A ver, pasemos quizás ya al 2015, ya con algunas cosas definidas, sobre todo las elecciones generales. ¿Qué misión, en el caso de que la renovación, pueda obtener los votos necesarios para seguir gobernando la provincia? ¿Qué debe hacer el próximo gobernador, tanto desde el sector interno partidario como hacia la provincia de Misiones? Bueno, en el sector interno, lógicamente que nosotros anhelamos que sigan quienes de alguna manera están en las grandes decisiones, como para contener, sostener y formalizar. La palabra no es formalizar, sino es profundizar este espacio político, para que podamos comprender que es este espacio el que puede seguir generando confianza y generando las cuestiones que todavía faltan en Misiones. Y por el otro lado, sin ser, ¿no es cierto?, más que una militante y una persona comprometida dentro de este proyecto, desde su génesis, pienso que nosotros lo más importante es poder entender lo que la gente aún demanda de la renovación, pero también entender que lo hace, que este ha sido el único proyecto que ha podido dar
una satisfacción a las demandas de la gente de una manera inédita e histórica, como no lo ha hecho ningún otro proyecto en la provincia. Pero también es cierto que el misionero es un ciudadano inteligente, silencioso, pero demandante, en el buen sentido de la palabra, como todos nosotros, ¿no es cierto? Tenemos un trabajo y queremos progresar, la sociedad tiene una conducta natural, el ser humano a querer progresar, por lo tanto siempre va a demandar más. Vamos a hacer mucho, pero sin embargo van a quedar siempre muchas cuestiones pendientes. Y no es un dato menor el alto índice de crecimiento que tiene Misiones. Por lo tanto, cada año a cada gestión le cuesta más porque hay más demandas y seguramente. Pero, y las políticas tienen que ser más abarcativas, ¿no? Y más abarcativas, y tienen que haber creatividad e innovación en nuevas políticas como para poder generar esas demandas que son increciendo todo el tiempo. Pero creo que yo no hablaría de deudas pendientes, sí hablaría de que nosotros tenemos una cuestión estructural con la pobreza que viene desde hace mucho tiempo, y yo para eso no me contextualizo solamente siempre en el pasado. Eso es un tema que debiéramos encontrar cómo poder, y a mí me parece que la educación es una cuestión fundamental para abordar todos los temas, porque cuando nosotros hablamos de los embarazos adolescentes, que también es un problema porque tenemos cada vez más chicos, claro, tenemos problemas de deserción escolar, y en realidad nosotros tenemos que ir cuando vamos, son efectos de cuál es la causa, y la causa es por ahí la educación, donde debemos profundizar como para poder ser... Claro, es el inicio de todo, ¿no? Adquirir una cultura. Lógicamente, abordar el tema de la pobreza, de las cuestiones, cómo poder llegar a esos sectores más vulnerables, que además siempre han sido el corazón del proyecto renovador. Cecilia, me quiero ir un poco al campo legislativo, ¿no? Que es el ámbito más directo al que te toca, ¿no? Fue un año intenso, de discusiones intensas dentro de la legislatura, ¿no? Y que ha demostrado posturas políticas muy diferentes, ¿no? Entre lo que es oficialismo y oposición, y en la oposición entre sí. Recuerdo una de las discusiones fundamentales, que fue el presupuesto de la legislatura provincial, donde se han demostrado algunas características, ¿no? ¿Cómo evaluás vos, primero, tu análisis político de lo que se trató este año en la legislatura y cómo terminó el año legislativo, claro, en ese sentido? En breves, tratando de ser muy sintética, fue un acto legislativo muy intenso, 22 sesiones ordinarias, 39 leyes sancionadas, 13 nada más, 13, un número interesante, tienen que ver con la tierra, por eso pongo un acento ahí en el tema político de la Cámara, donde ha puesto la renovación el acento en esa cuestión que evidentemente todavía también es una de las cosas que resta, no quiere decir que no se haya hecho muchísimo, que todavía resta resolver la cuestión de la tierra. La Cámara ha estado presente en su agenda con esta cuestión, y también el tema del presupuesto. Y vos decías, yo creo que ahí está una de las grandes fortalezas de la democracia misionera. Se han podido generar debates. Rovira en su última locución había hablado de que en el año 83 al año 85 solamente habían salido aproximadamente 10 pedidos de informe desde la Cámara al Poder Ejecutivo. Nosotros pasamos solamente en este año 110 pedidos de informe. Quiere decir que desde la legislatura hacia el gobierno provincial, hacia el Ejecutivo, hacia ¿no? el Ejecutivo y hacia todos los organismos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Cámara ha abierto de alguna manera la posibilidad a los opositores en sus pedidos de informe. ¿Qué análisis hago yo? Han legislado solamente a través de pedidos de informe. No solamente porque cuando han informado, quizás tal vez presumiendo que había algún problema en un área, entonces me pareció como una decisión política muy importante de Carlos Rovira de habilitar el pedido de informes para que el Poder Ejecutivo y los otros organismos tengan la posibilidad de hacer su descargo, de plantear sus posturas, de contestar, ¿por qué no? Si claro, no hay ningún problema para eso. Pero además el tema de que han mostrado también una impronta, Facundo. Han legislado a través de pedidos de informes. El legislador, llegar a ser un representante del pueblo, me parece humildemente que también viene con una fuerte responsabilidad de generar una herramienta desde el rol que le toca. Son leyes, ¿no es cierto? Proponer, como han habido del arco opositor, algunas leyes y algunas iniciativas que se han transformado en ley, y no solamente pedidos de informe que muchas veces se notaban que eran como hacer política desde un pedido de informe, y no, por ejemplo,
en una demanda social tan importante y una problemática, y yo quiero traer un ejemplo de lo que es la manera de hacer política legislativa, por ejemplo en la cuestión de los hogares, que fue una problemática muy sensible que realmente a todos los legisladores, a todos los del Poder, sensibilizó e interesó. Claro. Hubieron pedidos de informe, pero Rovira terminó su ciclo legislativo proponiendo una ley con la creación de los juzgados de infancia, que va a ser algo absolutamente novedoso como para decir, bueno, si acá no estamos, si hay algo que no estamos resolviendo o encontrándole la vuelta, legislativamente esta es la alternativa. Es decir, no legislamos solamente desde la crítica ni desde el pedido de informe, porque legisladores que han levantado esas banderas no han presentado ni siquiera un proyecto de ley, que creo que es el rol del diputado, ¿no es cierto?, trabajar en eso. Esta es mi alternativa. No somos ejecutivo, no son ejecutivos, por lo tanto, me parece que también eso nos permite hoy mirar cómo trabaja y cómo ejerce el rol de diputado cada representante del pueblo. Una de las posturas de la oposición fue cuestionar el presupuesto legislativo. De hecho, algunos no votaron a favor, ¿no? E incluso en contra de la gestión del presidente, de Carlos Rovira, que bajó a su banca de diputado y hizo una defensa muy enfática, ¿no? Totalmente, pero ahí también hay que destacar que la ley de presupuesto había sido, cuando se pone a consideración, el presidente del bloque renovador adelanta el voto positivo del bloque de la Unión Cívica Radical para votar el presupuesto de Cámara. Hay una intervención luego de un diputado renovador y ellos luego atribuyen el cambio de votos. Creo que esto en realidad nos permitió tener una mirada de la conformación y del pensamiento hasta ideológico de los integrantes de un bloque, porque más allá de que en verdad le estaban no votando la herramienta más importante que tiene el presidente de Cámara, no solamente para el pago de los sueldos de todo el personal que en tiempo y forma cobran, sino además con muestras suficientes de una excelente gestión que tiene mucho para mostrar en estos últimos 7 años y que ha sido verdaderamente revolucionario en comparación de otras gestiones presidenciales legislativas. Me acuerdo que en un momento Rovira dice, a mí me tocó hacer este edificio, ¿no? Como que casi enojado, diría yo, ¿no? Totalmente, porque además hacer también el edificio del anexo que estuvo 17 años abandonado y que se tomaron 2 préstamos, que la plata nunca llegó para hacer la obra. Entonces yo creo que si hay un presidente que está mostrando gestión y que está concretando, lógicamente que se merece la confianza, porque es lo que está gestionando un poder legislativo. Entonces en realidad creo que también para mí fue muy poco feliz, y además rompieron la unificación en cuanto al criterio para votar. Habla también de desencuentros en ese bloque al respecto, pero yo creo que los que acompañaron, y esto también para destacar, ¿no?, como perlita así, en que realmente nunca, ni siquiera en otras composiciones de Cámara, con oposiciones a veces mucho más aguerridas o más fundamentalistas que hemos tenido en otras composiciones, el presupuesto de Cámara nunca ha tenido una observación, porque se entiende que es siempre es un presupuesto acotado, Facundo, y está solamente para generar el funcionamiento de un poder del Estado. Claro, y este repaso que estamos haciendo sirve para entender un poco de qué manera entendemos ahora el concepto de consenso, ¿no? Consensos políticos y de funcionamiento de las instituciones, ¿no? ¿Qué dejarías como concepto de consenso político hoy? Bueno, teniendo en cuenta que estamos en un año preelectoral y que el año que viene hay que volver a elegir autoridades, ¿no? Totalmente. Vos sabés que yo rescato mucho, ¿no? Porque cuando uno trabaja en un poder colectivo, colegiado, como es el poder legislativo, uno en el día a día ve el proceso de la construcción, yo digo, de la voluntad colectiva. Una ley es la máxima decisión política, fruto de una construcción de voluntades, que muchas veces es unánime y otras veces no. El consenso es una palabra extraordinaria, pero además es un acto extraordinario de poder encontrar desde, aún representando sectores, pensamientos, ideologías diferentes, encontrar esos puntos de coincidencia cuando el sujeto es el ciudadano y es el beneficiado, o es en este caso el personal de la Cámara o las gestiones de un poder. Es un trabajo de la política,
Y yo creo que Carlos Rovira, por excelencia, ha mostrado en este tiempo la capacidad de encontrar los consensos sin tenerle miedo a la palabra, de los acuerdos necesarios para la convivencia política, aún escuchando la diversidad, las críticas y las denuncias, ¿por qué no? Porque habla de la pluralidad, de la diversidad, de la democracia, pero es el presidente que en estos últimos tiempos ha encontrado los consensos necesarios, y yo creo que para lograr el principal acto político legislativo, que ha sido el de garantizar gobernabilidad durante 7 años consecutivos, generando, parece reiterativo, la principal herramienta para el gobernador de la provincia para no detener un solo instante la gestión de gobierno, porque no se está pensando solamente en el proyecto, sino en el 1.200.000 misioneros que verdaderamente esperan eso de los políticos. Muchas veces decimos, a la gente ni le interesa lo que discuten en las comisiones. A veces ni se enteran lo que pasa en la Cámara. Sí. Ellos están esperando la cuestión concreta que venga de la mano del Estado, que venga de la mano de la gestión del Poder Ejecutivo y leyes que impacten en su vida cotidiana. Y eso creo que con un gran esfuerzo de madurez política, de responsabilidad social y política, la renovación en su conjunto, en su representación parlamentaria, en su representación en el Poder Ejecutivo, lo ha logrado. Y eso genera un nexo de confianza muy importante con la sociedad. Y mucha responsabilidad también, me parece, con esa sociedad. Que sobre todo responsabilidad, ¿no? Teniendo en cuenta los escenarios que se vienen. Responsabilidad. Cecilia, muchas gracias por estar en el programa. No, gracias por permitirme. Hemos hecho un repaso. No alcanza para resumir el año, pero bueno. ¿no? Me quedé con las ganas de contarte igual lo del estatuto que seguimos. La Cámara sigue trabajando, pero lo del estatuto que estamos ahí, se está trabajando con los gremios, ¿no? Sí, y se viene una cosa muy importante y muy interesante. Lo dejamos para un poquito más adelante. Listo, Cecilia, gracias por estar. Gracias, Facundo. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir, ya estamos ahí sobre la hora. Nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas en un día de miércoles. Chau.